quiero comenzar con un señor que había pedido pizza para que se la llevaran a la casa. Sí, gracias, Moy. A ver, lo dejo aquí por si las dudas. Gracias, Moy. Y les decía que este señor había pedido una pizza para su casa y cuando la recibió en casa le preguntó al chavo que se la llevó, al repartidor, y bueno, ¿y cuál es la propina que acostumbran darles a ustedes? Y el joven le dijo, pues, en este caso, que era en España, le dijo, pues debería de ser de 1 euro, dice, pero mi jefe me ha dicho que si el cliente suelta 10 centavos, pues ya es un milagro. Y el señor le dice, ah, sí, enojado, ah, sí, aquí tiene 5 euros. Y le dice el joven, gracias, señor, lo ahorraré para mis estudios. Y el señor le dice, ah, qué bien, te felicito. ¿Y qué estás estudiando? Y dice, psicología aplicada. Se la aplicó. Se la aplicó. Y así como en el chiste, creo que muchas veces parece que lo que estamos haciendo no está dando fruto y que deberíamos de buscar nuevas estrategias para obtener respuesta a lo que nosotros necesitamos. Pensaba yo en eso y que como en este mundo nosotros hemos sido enseñados a depender de nosotros mismos, a ser autosuficientes, y que aún en la vida cristiana muchas veces hemos dejado parece que muchas veces uno se desanima en la vida cristiana o vive de una forma autosuficiente sin esperar más respuesta de Dios. Así que va a estar padre el día de hoy, porque vamos el día de hoy a orar para activar la fe que produce respuesta a nuestra oración para salvación. ¿De acuerdo? Y quiero hablar de 2 principios. Número 1, aprender a vivir bajo la autoridad de Dios al ser lleno del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, nuestra vida puede someterse voluntariamente y podemos ser gobernados para, como decía el apóstol Pablo en Gálatas 2, 19, 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne humanamente, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Al ser lleno del Espíritu Santo, nosotros empoderamos la fe. Empoderamos la fe y derrocamos a nuestro yo para que ya no sean nuestras emociones, lo que sentimos, lo que nos gobierne. Ni siquiera lo que percibimos cuando estamos considerando y nos parece que no hay respuesta de parte de Dios a lo que hemos venido pidiendo, a lo que hemos venido clamando. Y el segundo principio es que aprendas a orar con los decretos del reino. Cuando nosotros empoderamos el reino en nuestra vida, en nuestra alma, cuando empoderamos la fe, vamos a desarrollar la habilidad de orar con los decretos del reino. Muchas personas hablan de decretar, pero en realidad el verdadero sentido de esto, decretar, no es que porque yo digo que incluso yo lo decreto, eso no es lo que va a producir respuesta. Y no solamente por pensar que estamos decretando, eso va a producir respuesta, sino es cuando nosotros entendemos que al ser gobernados por el Espíritu Santo vamos a orar la oración del reino, que es una oración que va a producir salvación, va a producir respuesta. Pero por cuanto ahora estamos nosotros al orar, estamos en la oración del reino, al orar estamos solamente proclamando, estamos dando a conocer las órdenes
que tienen que ser cumplidas para que la voluntad de Dios sea hecha, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿De acuerdo? Así que vamos a la escritura, lo que nos dice ahí en Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14 dice lo siguiente, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga el día de hoy. Y vamos a continuar ministrando porque Sting nos ha dado una palabra aquí en Intro 10 que va en dirección a lo que yo también he preparado el día de hoy. Vamos a orar. Bendito Padre, levanta tus manos. Te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, disfrutando aquí en tu presencia, estando aquí en casa. Muchas gracias porque sabemos que los cielos están abiertos y que tú vienes con poder, Espíritu Santo, para abrazarnos. Tú vienes con poder para consolarnos. Tú vienes con poder, Señor, para fortalecer nuestra fe y nuestro corazón. Así que nos acercamos a ti para beber de tu gracia, para beber de tu amor, porque tú eres el único que puede saciar la sed de nuestro corazón. Así que, Padre, en el nombre precioso de Jesús, levanta tu mano y conmigo venimos recibiendo tu poderosa palabra que tiene la habilidad de renovar nuestra mente, de sanar nuestro corazón, porque dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que, Señor, di conmigo, yo recibo tu poderosa palabra, creyendo que yo soy quien tu palabra dice que soy, que tengo lo que tu palabra dice que tengo y que puedo hacer lo que tu palabra dice que puedo hacer, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Está hecho. Dale fuerte el aplauso al Señor en alabanza y adoración. Cuando oramos estamos hablando de la humildad de nuestra fe. Me gustó mucho lo que decía Sting en respecto a cómo Dios nos capacita, cómo Dios nos llama a no ser autosuficientes y ni independientes, sino Él nos llama a ser dependientes. Él nos llama a ser dependientes, ¿de acuerdo? Y orar significa que yo dejo de seguir estrategias propias, dejo de usar mis propios recursos, reconozco que mi capacidad está sobrepasada ante lo que estoy viviendo, ante lo que está sucediendo. Entonces, orar significa que yo me busco que Dios dé respuesta a mi necesidad y entendiendo que el Señor tiene respuesta a mi necesidad. Salud. Porque Dios nos ha llamado a conocerle para vivir en su amor. Por eso envió a Cristo a morir en esa cruz, para reconciliarse con nosotros, para quitar la barrera que nos separaba de Dios, pero sobre todo para unirnos al amor del Padre. Y es al unirnos al amor del Padre que nos hace a nosotros vivir disfrutando como hijos amados y herederos de Dios. Y sabemos que aunque este mundo es tan hostil a la vida humana, porque Jesús nos advirtió en el Evangelio de Juan capítulo 5, en el mundo tendrán aflicción, mas confíen, yo he vencido al mundo. Jesús nos advirtió que en este mundo íbamos a enfrentar aflicción y que este mundo no va a mejorar, pero cuando tenemos a Cristo podemos vivir nuestra mejor vida ahora. Así que el Señor nos ha unido a sí mismo para cumplir su plan, para gobernar sobre la tierra, porque esto es lo que va a suceder ya muy pronto. El Señor va a venir a gobernar sobre la tierra. Y viene en el arrebatamiento muy pronto ya de la iglesia y finalmente Él va a gobernar sobre la tierra. Y Él nos ha llamado a levantarnos con la autoridad que Él nos ha dado, porque a través de nosotros, así es, Él quiere manifestar su poder para dar respuesta a toda necesidad, porque la respuesta de Dios a toda necesidad humana es Dios mismo, Él mismo viniendo, como nos dice
como nos dice Isaías capítulo 35, Él mismo vendrá y nos salvará. Por esa razón es que es tan importante y poderoso cuando tú te levantas a orar, no como una costumbre, no como una obligación, sino como una oportunidad de hacer que las cosas cambien en tu vida y en la vida de otros. Así que por esa razón el tema de hoy yo le he llamado activa la oración del reino para salvación. Activa la oración del reino para salvación. Y vamos a activar la fe entonces que produce respuesta a nuestra oración. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, lo que tú has pedido al Señor tiene respuesta. Anímalo y dile, lo que tú has pedido al Señor, la oración que tú has, las peticiones, lo que tú has venido clamando al Señor aún por años, tiene respuesta. Dile al Señor, lo que tú has pedido al Señor tiene respuesta. Dice la Escritura allí en Primera de Juan capítulo 5 verso 14, entonces, y esta es la confianza que tenemos en Él. La fe es la seguridad de las cosas que se esperan, estar convencidos de lo que no se ve. Y dice, esta es la confianza que tenemos en Él. Tenemos confianza, seguridad, de que si le pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, ¿cómo entramos en la seguridad, en la fe, en la convicción de que esa respuesta se va a producir cuando yo he venido al Señor y le he pedido alguna cosa? Cuando yo le pido algo conforme a su voluntad. ¿Cuántos aquí han aprendido a orar de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Tú sabes orar de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Qué se necesita para orar de acuerdo a la voluntad de Dios? Porque si tú estás seguro que eso es lo que Dios quiere para tu vida, si tú sabes y no ignoras y no conoces la voluntad de Dios para tu vida, tú vas a estar seguro que al pedirle algo de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Cuando nosotros oramos por milagros y sanidades, estamos orando en la voluntad de Dios. Cuando pedimos abundancia en el área financiera, estamos orando en la voluntad de Dios. La Escritura dice en 2 de Corintios 8:9, ya saben la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, dice, para que ustedes con su pobreza sean enriquecidos. Aún el Señor dice que su voluntad es que seamos enriquecidos. La palabra dice que Él nos quiere dar tal abundancia que Él quiere enriquecernos y hacernos ricos. Hay personas que se avergüenzan de pedirle a Dios por sus necesidades, pero en realidad Jesús vino a eso. Él vino a dar respuesta a nuestra necesidad. Y Él lo hace porque la pregunta es, ¿por qué el Señor responde a aquello que le pedimos? Aquello por lo que hemos orado y clamado. ¿Por qué el Señor puede responder a eso y quiere responder a eso? ¿Cuál es la razón? Y es muy sencillo, porque nos ama. Dile a la persona que está a tu lado, la respuesta, Dios tiene respuesta para ti porque te ama. ¿Amén? ¿De acuerdo? Y dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, si Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, dice, en cualquier cosa, no solo en la necesidad más urgente, no en medio de algo que ha traído crisis, en cualquier cosa que pidamos. Ya nos habla de una necesidad. Me gustó lo que decía Sting, ¿no? Sobre la humildad. Muy bien. La humildad no consiste en no pedirle a Dios, la humildad consiste en pedirle a Dios. Es la humildad de nuestra fe nos hace humilde. Una persona que vive en fe es una persona humilde. No es una persona, muy bien, Sting, buena definición, falsa humildad. No es hablar mal de nosotros. La gente que nos conoce lo sabe. Que no somos perfectos, ¿verdad? Que así saben. Que se nos chispotea. Al menos los que están en nuestra casa, ¿no? Normalmente con las personas que nos relacionamos fuera de la familia, pues conocen solo un aspecto, el público de nuestra vida. A mí sí me gusta que me conozcan bien, pero en nuestra cultura aún aparentamos. Pero dice aquí la Escritura entonces,
Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones. Así que Dios nos está diciendo que Él te ha llamado a ser la mayor influencia en este mundo. Dilo conmigo, Dios me ha llamado a ser la mayor influencia en este mundo. Dilo, Dios me ha llamado a ser la influencia más poderosa en este mundo. Dios nos ha escogido, como nos lo dice la Escritura. Déjame ir a esa Escritura. En primera de Pedro 2:9, donde dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Linaje escogido. Somos sus escogidos. Hoy en día somos sus escogidos. Somos el verdadero Israel de Dios aquí en la tierra, porque el Israel natural falló y es incrédulo al Mesías. Nosotros somos el Israel verdadero y los judíos de corazón, porque hemos sido circuncidados de corazón. Así lo dice la Escritura. Somos sus escogidos. Él nos ha escogido, somos sus favoritos. Si alguien se siente favorito de parte de Dios, estás viviendo con identidad. Yo me siento favorito y favorecido. Y si yo tengo oportunidad de hablar de la historia de mi vida, de lo que el Señor ha hecho en mi vida, ustedes verán en mi vida el favor de Dios y que yo soy su favorito. Linaje escogido. Somos su familia escogida, linaje, su descendencia escogida, desde Abraham para acá. Abraham, el padre de los que tienen fe. Ahí comenzó la fe en Abraham y de ahí Dios hizo que viniera Cristo para que después nosotros vengamos a hacer eso para Dios. Su linaje escogido. Real sacerdocio. Somos llamados a gobernar, destinados a gobernar. Dios nos ha destinado a gobernar en este mundo, a reinar en vida, como nos dice ahí Romanos 5:17. Estamos llamados a reinar en vida. Pues si por la transgresión de uno, Adán, reinó la muerte y quedamos separados de Dios, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Mucho más reinarán en vida. Dios nos ha llamado a gobernar en este mundo. Anima al que está a tu lado y dice: Dios te ha llamado a gobernar, a reinar en esta vida. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. También voy a hablar de los tres casos hoy Sting hablaba del caso de Saúl. Voy a hablar del caso de Noé, del caso de David. Próximamente en otra conferencia donde veremos la importancia de estar bajo autoridad. Y cómo estar bajo autoridad no significa que la autoridad sea perfecta y sin error. Los espirituales saben en estar bajo autoridad aún ante autoridades fallidas. Pero bien, así que Apocalipsis 5:10 dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra, dice. Así que para reinar sobre la tierra, para gobernar en este mundo, tú tienes un llamado como reyes y sacerdotes. Reyes porque Dios te llama a decretar, al orar. Cuando tú hablas, tú estarás dando órdenes. Así que hay que tener mucho cuidado con la forma en que hablamos. Mucho cuidado, porque ¿recuerdan cómo Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y en Lucas capítulo 3, dice cómo se quedó mudo porque él era incrédulo? Y Dios lo hizo que mejor se callara, porque él estaba hablando con incredulidad acerca del embarazo de su esposa Elizabeth, de donde nació Juan el Bautista, primo del Señor Jesús. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos en medio de la situación, porque lo que tú dices tiene poder. Proverbios dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Hay que aprender. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona espiritual que todo el tiempo está viviendo en la conciencia de que Dios está ahí contigo y todo el tiempo está siendo gobernado en tu forma de actuar y en tu forma de decir las cosas. Entonces tienes que dejar de hablar pobreza, tienes que dejar de hablar adversidad. Tienes que aprender a hablarle al monte y a hablar prosperidad, porque tú eres rey y sacerdote. Dios nos ha llamado como sacerdotes. Tenemos
en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote entraba solo una vez al año en la fiesta del Yom Kippur. Y aquí no, nosotros tenemos acceso todo el tiempo permanente. Jesús murió en esa cruz para abrir los cielos y para que su presencia no sea más rehusada a nosotros, sino para que su presencia venga constantemente a nuestra vida. Así que Dios nos ha llamado de esa manera a gobernar en este mundo, a reinar. El Señor nos ha llamado a gobernar en este mundo. Así que por eso quiero mostrarte lo que nos dice la Escritura ahí en Hechos capítulo 9, donde vemos el caso de Saulo. Hechos capítulo 9, no, antes, dice ahí la Escritura, cuando volvió Jesús, en Lucas 8:40, donde dice, cuando volvió Jesús lo recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Y vemos aquí a un hombre intercediendo. La oración del reino es una oración de intercesión y es una oración que tiene poder de influencia. Di conmigo, el Señor me ha llamado a usar el poder de la influencia. Tú tienes un poder de influencia como reyes y sacerdotes. Este papá vino clamando a Jesús, intercediendo por su hija que estaba muriendo. Nuestros niños y jóvenes necesitan a padres espirituales que oren por ellos. Que oren por ellos. Por eso aquí estamos orando por nuestros niños constantemente y estamos pidiendo que se ore por ellos y por nuestros jóvenes. Porque en esta etapa de madurez, el mayor conflicto que tienen nuestros niños y nuestros jóvenes es ser gobernados por emociones destructivas. El mayor problema de esta generación es la frustración, y a eso los psicólogos le han llamado déficit de atención. No es otra cosa sino niños y jóvenes que no saben esperar, que están acostumbrados a hacer berrinches y a enojarse por todo aquello cuando no se les complace. Entonces ellos no tienen control de sus emociones, porque en realidad ninguno de nosotros tiene poder sobre nuestras emociones. Yo te estoy hablando de inteligencia emocional sobrenatural, porque la inteligencia emocional de la que nos hablan es una inteligencia humanista. Por ejemplo, ahí te dicen, no hay emociones buenas ni malas. No tiene nada de malo sentirse triste o enojarse. Desde luego, pero seguir triste y seguir enojado dará lugar al resentimiento o a la depresión. Sí hay emociones tóxicas. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando el Espíritu Santo gobierne nuestra vida, el Señor hace morir el berrinche y el enojo. Una persona que no sabe cómo parar su berrinche, que no sabe tratar con sus problemas de ira, es una persona que básicamente necesitamos, cuando estamos así, necesitamos sumergirnos en la presencia y ser llenos de su Espíritu Santo. Yo te reto a que la próxima vez que andes de berrinche, nada más te reto a que ores media hora en el Espíritu y ven y me dices si eso no te funcionó. Lo reto hoy. Y nada más te invito a que hagas lo mismo con los niños y los chavos, que ores por ellos, que les enseñes a vivir en la vida espiritual, que ellos sean discipulados y aprendan a vivir en el Espíritu y oren en el Espíritu contigo. Yo nada más te invito y te reto a que tomes 30 minutos y ores con ellos y que en verdad ellos oren en el Espíritu, y vas a ver si no cambia de inmediato su condición emocional. Así que claro, nosotros somos responsables. Dice, airaos, pero no peguéis. Digo, airaos, pero no pequéis. Quiere decir que el enojo se vuelve malo. Así que la inteligencia emocional de la que oímos está equivocada en esto. Claro que el enojo es malo cuando el enojo gobierna a una persona y esa persona se siente frustrada o emberrinchada.
Y claro que ahí, si alguien te hizo enojar, el problema es que tú ya has elegido estar enojado, estar con berrinche y con enojo y con resentimiento. Ya es tu responsabilidad. Entonces ser lleno del Espíritu Santo hará que nosotros empoderemos la fe, la vida espiritual. Así que tenemos aquí un papá intercediendo por una niña que está muriendo. Y puedes identificarte con eso. Puede ser que tú tengas un papá que está muriendo, una mamá que está muriendo, hablando de la forma en que su vida está siendo destruida por su carácter, por el rencor, por la amargura, por adicciones. Tú puedes tener un hermano, una hermana que está muriendo por su mal carácter. Puedes tener un hijo, una hija que está muriendo como este hombre. Y lo que él hizo fue buscar a Jesús y oró. Esta fue su oración. Vino a Jesús y le pidió algo. Le pidió, siendo él un líder religioso, no le importó lo que pudieran decir de él. Ya no importaba el que dirán. Lo más importante era salvar a su hija. Y si Jesús sería el medio a través del cual su hija sería sanada y salvada la vida, a este hombre no le importaría nada, porque lo más importante era que su hija se salvara. Así que cuando el amor nos gobierna, lo más importante son las personas por las que estamos orando. Quizás tu esposo necesita que tú ores por él. Muchas veces pensamos que la solución está en ganar el pleito, y lo que realmente necesitamos es que venga un cambio al producirse una respuesta a la oración del reino, que es una oración de intercesión, es una oración de influencia. Entonces, dice cómo aquí ocurre el milagro de la mujer. Jesús iba en camino a la casa de Jairo y de pasada vimos el milagro de la mujer, que durante 12 años había sufrido hemorragias, y ella decía: si tan solo le tocare el borde de su manto, seré salva. Y aquí vemos cómo la palabra salvación, sotería, soterión del griego, se refiere no solamente a vida eterna y al destino eterno, al destino por toda la eternidad, sino se refiere a una respuesta completa, total de Dios a toda necesidad humana. Porque en este caso se trataba de salvarla de la muerte. Y a la hija de Jairo. Pero esta mujer estaba buscando la oportunidad de acercarse a Jesús. Ella oró intencionalmente. Entonces, nosotros tenemos que aprender a orar de una manera intencional. Impresionante. Acabo de saber la historia de un hombre llamado Corey Russell. Y él tiene un ministerio especializado en la intercesión. Y estoy buscando su libro que se llama La Gloria de la Intercesión, que no ha llegado a México, porque él habla de su propia historia, de la manera en que el Señor le alcanzó a través de la intercesión de su madre. Hubo un llamado al frente en un congreso donde estaba su mamá, y este joven a los 17 años estaba perdido en el alcohol y en las drogas. Se aventaron 3 meses con sus amigos en el alcohol y las drogas. De fin de semana su vida estaba a punto de cambiar por la influencia de su madre. Hubo un llamado al frente para orar por familia, y la mamá pasó al frente y oró por su hijo, y el siguiente jueves, de pronto el muchacho, como dice aquí Erika, de pronto, inesperado, de una forma inesperada, llegó a la casa de su madre con una transformación impresionante en su vida. En medio de la fiesta con sus amigos había tenido un encuentro con Jesús. En medio del reventón. En medio del reventón. Oyó la voz del Señor. Y no solo le habló a él, le dijo: quiero que traigas a tus amigos, porque yo quiero levantar esta nueva generación. Invitó a sus amigos y comenzó un avivamiento en esa comunidad de 3 meses. Necesitamos papás, hombres de Dios, hombres que sean espirituales, que antes que el dinero y el negocio pongan primero a Dios. Y que antes de buscar estrategias para conseguir lo que quieren, dependan de Dios, se arrodillen, se postren ante el Señor, dependiendo de lo que Él es capaz de hacer en sus vidas. Es admirable que los hombres, desde luego, se esfuercen tanto por darle bienestar a su familia. Pero lo que realmente necesitamos es que
seas un hombre de Dios. Así que eso es está bien, pero la virtud sería que seas un hombre espiritual y que tu esposa pueda ser ministrada por ti, que tus hijos sean ministrados por ti. ¿Cuánto daño se ha hecho en las familias donde padres que no son creyentes han logrado avanzar con tinieblas en esta batalla? ¿Cuánto daño se ha hecho a papás que no creen y que rechazan el evangelio y que están criticando y hablan en contra, y cualquier oportunidad que tienen es para ir en contra de la nueva vida en Cristo? Necesitamos papás, hombres espirituales. Mira, qué impresionante lo que ocurrió con esta historia, cuando dice cómo ocurre el milagro de esta mujer que había orado intencionalmente: si tan solo le toco. Ella estaba buscando respuesta, porque cuando nosotros solo pedimos, quiere decir que no tenemos respuesta, y volvemos a pedir y a pedir. Está bien un tiempo de estar pidiendo, hasta el punto en que tengamos la certeza de que hemos orado en la voluntad de Dios y Él entonces nos ha oído. Pero es que Él te oye, como ocurrió con Daniel desde el primer momento. Cuando Daniel ora en capítulo 9 de Daniel, en intercesión por la nación de Israel, y confiesa el pecado de Israel y que fueron arruinados porque ellos se separaron de Dios para adorar ídolos, lo cual pasa todo el tiempo. Cuando las personas se apartan de Dios y se alejan de Dios, vendrá ruina. Pero en este caso dice cómo Daniel empezó a orar y tardó 21 días la respuesta. En el capítulo 10, y el ángel que viene, que es el ángel Gabriel, le dice: fuiste oído desde el principio. Dile al que está a tu lado y dile: fuiste oído desde el principio. Fuiste oído desde el principio. Levanta tus manos conmigo y dile: gracias, Señor, porque tú me has oído desde el principio. Así que todo aquello por lo que tú has orado, has clamado, has pedido, tiene respuesta, porque tú has sido oída y oído desde el principio. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos le alaban el día de hoy? Es un día para fortalecernos en la fe, en el poder de su fuerza, fortalecernos en la fe. Porque dice aquí la Escritura cómo Jesús hizo este milagro con esta niña. Dice la Escritura más adelante en el verso 52 que todos lloraban. En el verso 49 dice, Lucas 8:49, dice que estaba todavía hablando Jesús cuando le dijo a aquella mujer que sufría hemorragias: hija, tu fe te ha salvado. ¿Cómo dice? Tu fe. No tu sufrimiento, no tu angustia, no, tu fe. Si tú estás en angustia, ahí no hay fe. ¿Cómo puede haber fe cuando alguien está angustiado? Porque está angustiado. No tiene ninguna seguridad, por eso está angustiado, porque no tengo seguridad. Cuando yo aprendo a que mi seguridad esté en el Señor, de verdad lo vivo y vivo esa experiencia, que mi seguridad esté en el Señor, no en alguien, no en el esposo, no en un hijo, no en el dinero, no en un negocio. No, Señor, cuando mi seguridad está en el Señor, yo vivo la experiencia. Ahí no va a haber angustia ni frustración. Estoy confiado. ¿Ok? Entonces dice que cuando Jesús todavía estaba hablando, vino uno de la casa del principal a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro, no tiene caso, se murió, bye. Mira qué impresionante. Mira cómo el Señor Jesús no se detuvo ante la tragedia. No te detengas ante la crisis, no te detengas ante las puertas que están cerradas, no te detengas cuando parece haber un no por respuesta. No te detengas ante lo que está ocurriendo. No te detengas ni aceptes lo que está sucediendo en tu vida. No te rindas ante un hijo rebelde. No te rindas ante una hija incrédula. No te rindas ante un esposo soberbio e incrédulo. No te rindas ante una esposa conflictiva, peleonera. No te rindas. No, eso lo digo por los de Aguascalientes. Yo aquí no era para nada más generar entusiasmo. Pero dice: tu hija ha muerto, no, ya, no vayas, no vengas.
no tiene caso. Y qué impresionante, en realidad había muerto la niña. Entrando en la casa, dice que entonces oyendo Jesús le dijo: no temas, cree solamente y serás salva. Otra vez, salva, no sana, no resucitada, porque ser salva es ser sana, ser resucitada. No temas, es decir, había razón para tener miedo. Entonces cuando el Señor dice no temas, no es que esté malo tener miedo, el problema es empoderar el miedo, como pasó en esta pandemia. ¿Ya aprendimos? ¿Cuántas personas creen que se han vacunado durante la pandemia? ¿Creen que se vacunó ya el 80% de la población del país? ¿Tú crees que aquí en Querétaro el 100% esté vacunado? ¿Y cuál es la diferencia de esos 6 meses donde estuvimos encerrados por el pánico que generaron las autoridades? ¿Cuál es la diferencia? No hay ninguna diferencia. Es más, hoy se supone que esta variante es mucho más contagiosa que con la que inició el virus. ¿Y por qué la gente ya se avienta, ya ahora va al súper, ya viene a la iglesia? ¿Por qué? Porque podemos tener miedo, pero nosotros somos quienes elegimos que el miedo nos gobierne o nos gobierne la fe. Elegimos que nos gobierne el miedo o el amor. Una persona que tiene miedo no vive en el amor de Dios, porque la Biblia dice: el amor echa fuera el temor. Tú no puedes vivir amado, sintiéndote amado, y vivir con miedo al mismo tiempo. Si tú vives con miedo es porque no vives en el amor de Dios. Y lo que yo necesito es ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo y empoderar en mi alma el amor de Dios para que yo me sienta amado en medio de la crisis económica, en medio de las deudas. Yo me siento amado por Dios. Porque esa es la única oportunidad que tenemos, al sentirnos amados, que la fe se active y los cielos se abran y venga el milagro cuando menos lo esperamos. Vivimos nuestra vida expectante, con alegría, con entusiasmo. Aunque este mundo no mejore, podemos tener nuestra mejor vida ahora en Cristo Jesús. Es nuestra decisión cada día cómo estamos viviendo nuestra vida. Si yo pudiera dar mi testimonio, mi historia sería cómo Dios me ha dado favor y gracia durante toda mi vida. Y me recordaba cómo Él me ha hecho feliz siempre. En medio de las dificultades, de la tristeza, del fracaso, de la derrota, el Señor me ha hecho que yo me levante porque me siento amado y me hace vivir con alegría y con entusiasmo todo el tiempo. Y yo pensaba, y lo he dicho a veces, esto es un don, esto no lo veo en la gente, no es común. Y entonces me di cuenta que no es un don, es una decisión. No es que algunos seamos así y a otros no llegaron tarde a la repartición de la paz y de la alegría. No pude llegar, se me ponchó la llanta. No, es una decisión. Así que el Señor Jesús resucita a la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Verso 52, pero Él dijo: no lloren, no está muerta, sino que duerme. ¿Cómo la fe te hace finalmente? Crear una nueva realidad. Porque Jesús parece no estar diciendo la verdad. Él no parece estar siendo objetivo. Él no está diciendo la niña está muerta, Él está diciendo ella duerme. Pero Él por la fe está creando una nueva realidad. Y Él está diciendo no, ella duerme. Entonces tenemos que desarrollar esa habilidad al orar nosotros, de crear una nueva realidad. Por eso la oración no es... Hay muchas formas de orar, pero cuando nosotros oramos para producir respuesta, necesitamos entenderlo, es una oración no para abrir nuestro corazón, no para derramar nuestra alma, es una oración para dar la orden. Entonces tu enfoque es cuál es la orden, cuál es la voluntad de Dios aquí, qué es lo que Él quiere que yo declare. Y entonces Jesús no se pone a orar y a decir: ay Señor, tú sabes cómo te amo y que mi corazón, no. Ella, aquí cuál es la orden. Y es que Señor, el otro día, no, eso no es orar.
Eso háblalo con Dios en privado. Pero cuando nos reunimos a orar es para dar la orden. Y Jesús creó una nueva realidad y dijo, no, Señor, era la opinión de todo mundo, ya está muerta. Y Jesús es impresionante, ¿cómo puede levantarse a toda esa andanada de pesimismo y de desánimo? Y bueno, la gente está diciendo algo que es cierto, estaba muerta la niña. Pero Jesús dice, no está muerta, duerme. Yo la voy a despertar. Y habla a la niña, Talita Kumi, despierta, hijita. La niña despierta y vuelve a la vida. Nosotros tenemos esa influencia para hacer que los muertos vivan. Oigan la voz de Dios, porque Jesús dijo en Juan 5:25, ahora viene la hora y ahora es que los que están muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y vivirán. Ajá. Porque dice la escritura allá en Jeremías 8:20, ¿cómo va mi tiempo, hija? Ya me... Ok. Jeremías 8:20. Jeremías 8:20 dice, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Qué interesante escritura. Nos está diciendo, ha pasado el tiempo y no hay fruto. Ha pasado el tiempo y seguimos igual. Ha pasado el tiempo y no hemos visto la poderosa respuesta de Dios a nuestra necesidad. Ha terminado el verano y todavía no somos salvos. Está diciendo algo preocupante. No puede ser que tu familia siga así. No puede ser que sigamos con los mismos problemas de siempre y ahora esté todo peor. No puede ser. No están muertos, solo duermen. Hay que despertarlos. Y eso dice Efesios, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces vamos a ver cómo nosotros somos influyentes, somos los influencers del reino, quienes a través de nosotros esa luz va a venir para abrir los ojos de la incredulidad. Porque dice, el verano representa el tiempo de cosecha. Y es interesante porque yo les voy a invitar para que se conecten o tengamos una reunión presencial para dar más bien indicaciones de lo que vamos a tener que hacer cuando los acontecimientos mundiales le den un giro a la vida que tenemos ahora, porque el arrebatamiento de la iglesia está ya por ocurrir. Yo voy a dar indicaciones de lo que tienes que hacer durante esos días que vienen. Quiero hablarte de eso porque todo el comienzo del cumplimiento de lo que Dios ha anunciado para el tiempo del fin, comenzará con el avivamiento más grande de la historia de la iglesia. Ahí, como lo dice Santiago 5:7, a eso me refiero con el verano, con el tiempo de fruto y de cosecha y de salvación de tu familia, de tus amigos, de las personas que te conocen. Lo primero que va a ocurrir es este avivamiento. Santiago 5:7 dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Entonces finalmente entendí. Desde que yo llegué a Cristo hace más de 30 años, hemos orado y esperado por un avivamiento. Y siempre pensamos que ese avivamiento consistiría en hacer que las iglesias se multiplicaran y la iglesia se volviera influyente en la ciudad o en la nación. Pero aquí dice que es solo una lluvia temprana y una lluvia tardía. Entonces nos está hablando de una lluvia temprana que ya se cumplió en Pentecostés, en el Hechos capítulo 2, donde vemos el comienzo de la iglesia con el derramamiento del Espíritu Santo, pero aquí habla de la lluvia tardía que está por ocurrir y que será en el verano, que es el tiempo de cosecha, y nosotros ya entramos al verano. Pues esto no va a pasar un día, algún día, esto va a pasar ya. Y ese derramamiento del Espíritu Santo consiste primero en darte la capacidad de la cual nos hablaba Sting en su trabajo, de cómo Dios lo capacitó sin tener él experiencia en ese proyecto.
Y así es el poder sobrenatural. Es un blindaje que te capacita con sabiduría. Es el poder sobrenatural que te inspira, que te da la habilidad sobrenatural. Primero necesitamos esta lluvia tardía para que nosotros seamos capacitados sobrenaturalmente con un blindaje sobrenatural para enfrentar lo que viene próximamente. Y segundo, porque este derramamiento nos va a capacitar para predicar como nunca antes lo hemos hecho en nuestra vida ni en la historia de la iglesia, de modo que vendrá el verano y no ocurrirá lo que dice: pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Pero viene el tiempo de salvación para tu familia, para los que amas, para los que te conocen. Termino ahí en Hechos capítulo 9. En conclusión, Hechos capítulo 9 dice: y Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y pidió de él cartas para las sinagogas de Damasco, para que si hallase algunos de este camino, ya fueran hombres o mujeres, los trajeren presos a Jerusalén. Vemos a Saulo lleno de odio en contra de la iglesia, llevando a la cárcel y ejecutando a los cristianos, llevándolos a la muerte, persiguiendo a la iglesia. Y las cosas están peor que nunca, mientras la iglesia está siendo perseguida y está clamando a Dios, y parece que nada está sucediendo. Y la cosa se pone peor. Y entonces quizás en tu casa las cosas están peor que nunca, con la incredulidad, el rechazo al evangelio, no querer acercarse a Dios, no querer saber de Dios. Antes se asomaban a la iglesia, hoy de plano ni quieren venir a nada. Puede ser que las cosas se estén poniendo peor, como dice aquí. ¿Qué fue lo que sucedió? Y yendo por el camino, al acercarse a Damasco, súbitamente, repentinamente, inesperadamente, lo inesperado sucedió, como dice aquí la pastora Erika. Lo inesperado. Nadie jamás imaginó que este líder religioso que perseguía a la iglesia se transformara en el apóstol Pablo, uno de los más poderosos predicadores del evangelio de aquel tiempo, autor de la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Y dice que súbitamente, de manera inesperada, le cercó un resplandor de luz. Le cercó. Esa es la palabra para Corona. Cuando nosotros gobernamos sobre la incredulidad, hacemos que sean rodeados de esta presencia gloriosa. De esta presencia gloriosa. Yo les decía de Corey Russell, él dice, cuando le preguntan respecto a la respuesta a la oración, y él decía: el problema es que somos orgullosos, autosuficientes, no buscamos a Dios lo suficiente para que haya respuesta. Y si pregúntate, ¿cuánto tiempo de verdad, en qué forma tú has orado para que haya esta respuesta? Que alcance esta luz a tu familia, a tus hijos, a tus padres, al esposo, a la esposa. Y me acordé de la escritura que dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y me di cuenta cómo ahí nos está hablando el Señor de esto mismo, de cómo podemos vencer la maldad que hay en nuestra propia casa con el bien. Cuando nosotros oramos, tú has estado orando por tu familia, tú has estado orando por un hijo, por una hija, o por un papá, una mamá, un esposo, o por un amigo, personas que te conocen. Deberíamos estar orando por el dueño del negocio, por el jefe del trabajo, por el líder de la colonia. Porque dice que cuando eso sucede, tú has estado orando. Lo que ha estado sucediendo es que viene a rodear. Esta es la palabra para Corona, significa rodear, círculo de la presencia. Nosotros estamos coronados por la presencia y la gloria de Dios. Así que dice que le rodeó, como diciendo, lo metió de tal manera, lo apartó de las tinieblas, que lo metió adentro. Lo rodeó, lo cercó.
no le permitió seguir fuera, lo metió adentro de la presencia misma. ¿Qué fue lo que pasó? Jesús mismo vino en respuesta a la intercesión de la iglesia perseguida por Saulo. Jesús vino en respuesta al clamor, pero no debería de haberlo hecho antes. Lo hizo en respuesta a la fe. Cuando la fe se activa, Él se manifiesta en respuesta. Cuando la fe se activa, Él se manifiesta. Dice que le rodeó una luz del cielo, y en esa luz entendió todo. He oído decir personas que han ido al cielo, a la gloria, a la presencia de Dios. Oí un testimonio de alguien que dijo: una vez que fui llevado al cielo y estuve en esa gloria, lo entendí todo. Y eso me dio una clave tan padre, porque yo decía: cuando yo llegue con el Señor le voy a hacer tantas preguntas y algunos reclamos, y me gustaría que trajera delante de mí a personas a juicio en su presencia. Pero cuando oí eso, el Señor me habló y me dijo: no te preocupes, cuando sean transformados en el arrebatamiento, todos los que actuaron mal contigo, los que fueron injustos, los que te lastimaron, todo lo que se hizo a tu alrededor o en contra de ti, a ti te quedará todo claro, de tal manera que no necesitarás ir al tribunal para llamar a esas personas frente a mí. No será necesario, porque lo vas a entender todo. Todo lo vas a entender. Eso fue lo que le pasó a Saulo. Así en un instante. ¿Cuándo alguien hubiera podido hablar con Pablo para convencerlo? Yo he ganado debates con incrédulos, pero los he perdido. Y comprobé hace muchos años que los debates no te hacen ganar a nadie. Los humillas, les demuestras que son unos ignorantes, que no saben ni lo que dicen, pero los pierdes. Yo decía: ¿pero por qué? Si le gané el debate, lo destrocé, lo hice pedazos. Mira, está arrastrando el pobre, apenas puede. Pero lo perdí. Díganme, ¿quién podría hablar con Saulo para ganarle el debate y convencerlo con la razón de que él estaba equivocado y que Jesús era el Mesías verdadero? Solamente esa luz puede hablar de tal manera que las personas puedan entenderlo, que se quite de los ojos esa venda y se abre el oído de las personas. Desde luego, cuando nosotros predicamos, estamos sembrando. Cuando tú buscas la oportunidad de hablar del Evangelio, de mostrar el amor de Dios, claro, tú estás sembrando. Y en respuesta a eso y a tu oración, la luz del cielo vendrá y rodeará. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. ¿Y me puedes invitar agua, Ana María? Gracias. Gracias. Les invito a adorar con este canto, con Sting. Gracias, mejor. Y eso. Ese no.